poner a grabar y vamos a... Que alguien lea el problema número 8. ¿Algún voluntario? Leo, profe. Bueno. Dice, un automóvil que inicialmente tiene una velocidad de 72 kilómetros por hora y que pesa 1.300 kilogramos, logra detenerse en una distancia de 80 metros. Hallar la fuerza que se necesitó para detenerlo, el tiempo que necesitó para detenerse y la distancia que hubiera recorrido hasta detenerse si la velocidad inicial fuera 36 kilómetros por hora. Bueno, hasta ahí. Solamente hasta el B, ¿sí? Porque el C ya es otra situación. Así que, ¿qué entendiste, Jessica? Que la velocidad inicial va a ser de 72 kilómetros por hora. Bien, que eso Va es a B sub un 0, peso ¿cierto? y El peso, ¿qué le están dando en el peso? ¿Qué es peso? la masa. La masa, ¿sí? Directamente, si queremos graficar el peso, va a ser una fuerza para abajo, ¿sí? De 1.300 kilogramos, e indirectamente me están dando masa, ¿sí? 1.300 kilogramos. ¿Qué más? Y se detiene a una distancia de 80 metros. Bueno, acá el móvil este que estoy dibujando está en movimiento, ¿cierto? Le dibujo su ráfaga de movimiento. Tiene una velocidad de 72 y cuando recorra, ¿sí? 80 metros, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta acá. La velocidad final va a ser 0. Bien. 80 metros, ¿sí? Acá la velocidad final va a ser 0, como dicen, ¿sí? ¿Les suena a estas variables? Velocidad inicial, velocidad final. ¿Esto qué sería? Desplazamiento en el eje X, ¿cierto? Sí. ¿O no? ¿O alguien piensa lo Sí. contrario? Como les dije, podemos dibujar el peso, que va a ser una fuerza vertical, ¿sí? Al peso, ¿qué también se dibujaría? Que les explicó el profesor en la introducción, acá con amarillo. Si yo quiero dibujar el peso, esto va a ser peso, ¿cierto? Lo puedo expresar en kilogramos fuerza, lo puedo pasar a Newton, ¿sí? Pero voy a dejarlo en kilogramos fuerza, ¿sí? ¿Qué aparece en la superficie donde se está apoyando el móvil que equilibra el eje Y? Su fuerza normal. La fuerza normal. Voy a dejar de compartir, así sale en el video. Ahí está. Entonces, se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. La fuerza normal. ¿Qué módulo va a tener esa fuerza normal y cómo lo dibujo? En el eje Y. Va a ser lo mismo que el arriba. peso, pero de signo contrario. Exacto. Entonces la normal va a tener este mismo valor, ¿cierto? La normal va a ser, y acá escriben 1300p, ¿sí? Sería como para completar los datos, pero el movimiento se está dando en el eje Y o en el eje En el X. eje X. En el eje Entonces, ¿va a interferir en algo estos datos? En nuestros cálculos, voy a considerar en mi sumatoria de fuerzas esas fuerzas. Sí. No, profe. No, porque está en el eje Y. Yo voy a considerar las fuerzas que están en el eje X, Claro. ¿cierto? ¿Qué está pasando de acá
acá. Se está deteniendo, ¿cierto? ¿Se va a detener por arte de magia? No. ¿Qué es lo que va a hacer que se detenga? Una otra Va a haber fuerza. una fuerza. Una fuerza, ¿en qué Creo- sentido? Contrario. Contrario al movimiento, ¿sí? Es lo que les dije. Todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo, movimiento, ya sea acelerado o a velocidad constante, hasta que alguna fuerza interactúe con ese cuerpo, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, ¿dónde va a estar la fuerza que va a detener esto? Acá, ¿sí? Se dibuja así, ¿sí? Le pueden poner fuerza externa, pero ¿dónde se va a generar esta fuerza? En los frenos, ¿sí? Ahora no nos vamos a analizar o a poner a analizar por qué frena o eso, ¿sí? Simplemente que es una fuerza. A una fuerza en sentido opuesto al movimiento, este vehículo se detiene. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Y si leen la primera pregunta era, a ver, ¿qué fuerza necesito para detenerlo? Justo esto me están preguntando, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula usan? Y acá es donde viene la interpretación, ¿sí? Relacionar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Si bien no todo, pero parte de lo que estamos estudiando, con el tema de dinámica. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Que tengo un montón de datos, ¿sí? Tengo que discernir. Tenemos que calcular la aceleración con velocidad final menos inicial sobre posición final menos inicial. Bien, ¿sí? Yo no puedo aplicar directamente esta fórmula, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿cierto? ¿Por qué? No conozco la fuerza, ¿sí? Esta fuerza en el eje X, conozco la masa y no conozco la aceleración. Nunca voy a poder usar esa fórmula, ¿cierto? Entonces, recurro a lo que es cinemática y los datos de cinemática que tengo, como dijo su compañero, ¿sí? ¿Qué datos tengo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Necesito 3 datos. Posición, que va a ser 80 metros, ¿sí? Velocidad final, que es 0, ¿sí? 0 kilómetros por hora o 0 metros por segundo es lo mismo. Velocidad inicial. ¿Yo puedo trabajar en estas unidades? ¿En kilómetros por hora? ¿Puedo? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no se puede. No, ¿sí? Mis fórmulas de cinemática estaban en metros, metro por segundo, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, el segundo, ¿sí? Si yo tengo acá esto en kilómetros por hora, no puedo, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo hacer con estos kilómetros por hora? Pasarlo a metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿cierto? A ver, ¿me ayudan a pasar 72 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Y me dicen cuánto es? Metros sobre segundo. 20, sí. 20. Muy bien, ¿sí? Eso ustedes ya tienen que dominar, ¿sí? 20 metros por segundo. Entonces tengo 3 datos y lo que yo quiero buscar es la aceleración, ¿cierto? Ustedes buscan en sus apuntes, ¿sí? ¿Qué fórmula tiene estas variables? Y hay una que es, como dijo su compañero, Hola. esta fórmula. Hola, Bulo. esta ¿Cuánto? fórmula, ¿sí? Tranquilo. Son los datos que tengo, X, velocidad final, velocidad inicial y aceleración. ¿Voy a poder usar esta fórmula? Por supuesto que sí, ¿sí?
Las demás fórmulas que tengan no van a poder usar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que queda acá? Reemplazar. Yo voy a reemplazar y necesito que ustedes me ayuden, ¿sí? Porque me imagino que están tomando apuntes, que me ayuden con los cálculos. Acá va a ser velocidad final 0, elevado al cuadrado va a ser 0. Velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo al cuadrado, va a ser más o menos. ¿Ustedes qué creen? Menos. 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 ¿Por qué? Pues tiene que dar 0. Porque el movimiento es desacelerado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que el más o menos influenciaba si el movimiento era acelerado o desacelerado. ¿Sí? O inclusive, si ustedes consideran solamente el más, ¿sí? La ecuación al final nos va a dar el signo correspondiente. Así que vamos a considerar como el más 2 por la aceleración, que es mi incógnita, ¿sí? Por la x, que es 80. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá 20 al cuadrado. 400. 400, ¿cierto? Entonces, acá 0 va a ser igual a 400. Si utilizo las unidades metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. 2 por A por 80. ¿Cuánto me da esto? 160 metros. Más 160, ¿sí? Metros por A. Por A. Si yo quiero despejar mi incógnita, que en este caso es A, paso todo esto de este lado, ¿cierto? Sí. Me queda Sí, profe. menos 160 metros por A, ¿sí? Igual a 400, ¿sí? Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más hago para mi despeje? ¿Qué valor va a pasar a dividir? 360. 160, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, entonces la aceleración va a ser igual a 400 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido menos 160 metros, ¿sí? Escribo siempre las unidades, para mí es costumbre porque acá, ¿qué se va a simplificar? Metro con un metro acá, ¿cierto? Sí. Profe. ¿Qué unidad me va a dar o me va a resultar? Metro sobre Metros sobre segundo cuadrado. 2 cuadrado. segundo al cuadrado, ¿sí? Que es la unidad de, voy a borrar esta parte, que es la fórmula, que es la unidad de aceleración, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? Menos 2,5 Menos 2,5. metros sobre segundo cuadrado. Bien, menos 2,5. Lo que les dije al momento que planteé, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa esta aceleración negativa? Que el objeto se está, o el móvil, se está deteniendo. Está habiendo una disminución de la velocidad, ¿cierto? Sí, Y profe. esto es la parte de cinemática que ya vimos nosotros y que incluye lo que es dinámica, ¿sí? Todos los cálculos de dinámica siempre van a tener estos parámetros: velocidad final, inicial, desplazamiento en X, aceleración, ¿sí? Ahora, nuevamente, pero esto no era lo que me estaban pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que no tengo que... A muchos en el examen siempre les aclaré en la primera autoevaluación, que interpreten la consigna, ¿sí? Que respondan la pregunta.
Porque los cálculos pueden estar bien o pueden estar parciales, pero tienen que contestar la pregunta que se les está haciendo. ¿Sí? Que en este caso es la fuerza externa. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya tomaron apuntes? Me gustaría tener una pizarra más grande, pero... Sí, profe. Sí, Yo profe. ya tomé, profe. ¿Sí? Sí, igual. Está. Entonces, nos quedamos con que la aceleración es menos 2,5 y eso vamos a utilizar, ahora sí, en la segunda ley de Newton. ¿Sí? Menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, sumatoria de fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas entran en esta sumatoria? Entra la fuerza externa, ¿cierto? Que es la que está interactuando con el cuerpo. ¿Van a entrar estas? ¿La normal y el peso? ¿No? No, No, profe. muy bien. Porque ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en otro eje, ¿sí? Mi desplazamiento está siendo en el eje X. Entonces, solo la fuerza externa. Masa, ¿cuánto era la masa? 1300. kilogramos. 1300 kilogramos, muy bien. ¿La aceleración? Menos 2,5 metros por 2,5. segundo cuadrado. Bien, y acá lo importante, ¿sí? Dígame el valor de la multiplicación acá. La fuerza externa, ¿cuánto va a ser? 325. 3.250. ¿Cuánto? Ah, sí, sí, sí. 3.250. 2600... 3250 puede ser. Sí, Sí, profe. Menos 3250. ¿Sí? Y acá, las unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Todo esto qué es? Newton. Newton. En honor a Isaac Newton, ¿sí? Que es el que propuso, por eso son las leyes de Newton. Estas unidades, ¿sí? Es Newton. Apréndanse. Se está conectando un compañero. Apréndanse las unidades, ¿sí? Las unidades es importante. Yo en el cuarto año tenía un profesor de física, a él no le gustaba que usen Vademecum, a él le gustaba que interpreten la fórmula, y con las unidades, si ustedes estudian las unidades, hasta llegan a la fórmula sin saberla. Así que eso es lo que me indica, esta es la fuerza externa, ¿sí? Acá me está dando el sentido de la fuerza, que si yo la dibujo por ahí para acá, ¿qué me está diciendo la parte analítica? ¿Que hacia dónde está esta fuerza? ¿Se entiende? sentido contrario. Sentido contrario, ¿sí? O sea, está tomando este sentido. ¿Bien? Por ahí, si calculan el módulo de la aceleración, considerando que el movimiento está siendo desacelerado, y acá les da un positivo, ¿sí? No les está dando el sentido lo tienen que interpretar ustedes, ¿sí? Dependiendo qué es lo que está pasando en la situación. No es que necesariamente si se olvidan del signo acá está bien o está mal, ¿sí? Depende mucho la interpretación y el esquema que se haga. La pregunta B, ¿qué decía? El tiempo, ¿cierto? El tiempo que necesito para detenerlo. Entonces voy a borrar, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, Sí, Primero. profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces borro esta parte. Y el tiempo está referido nuevamente a ¿qué? A cinemática, ¿sí? En cinemática, si yo quiero conocer el tiempo, hay una fórmula que es velocidad final es igual a velocidad inicial, más o menos aceleración por el tiempo, ¿sí? A ver, hay en el tiempo, porque esta variable tengo, esta variable tengo, esta variable también ya tengo. ¿Qué voy a conocer?
¿O cuál es mi incógnita? El tiempo. A ver, les doy 2 minutos, hagan sus cuadernos, porque quiero que tomen apuntes y resuelvan ustedes por su cuenta también. ¿Están resolviendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bien, ya casi. Ya casi. Está grabando, ¿no? Así. Viernes otra vez. Profesor, una consulta. O bueno, después, cuando termine la clase. Sí, Hola, ¿cómo diga. van? ¿Qué consulta es, Juan? Las clases hasta ¿cuándo están programadas en la planificación o vamos a continuar en julio? No, creo que las vacaciones en julio se respetan. Ah, claro, porque hubo un año, creo, no. Sí, Hay que ver en la en la En la planificación. planificación académica hay que ver en qué semanas cae nomás. Ah, bueno. Bueno, ¿Puede ser ¿cómo 8 van? segundos? ¿Cuánto? 8 segundos. Bien. A mí Sí, también sí, me dio profe, a 8. mí me ¿A dio lo todos les mismo. dio 8? 8 segundos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Pueden hacerlo ustedes o quieren que es solamente reemplazar los datos que ya tienen en la fórmula, ¿sí? Reemplacen, el resultado es 8 segundos. ¿Sí? Que les va a quedar 20 metros por segundo dividido 2,5. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado, se simplifica metros sobre segundo, va a quedar 1 sobre segundo, y esto por matemática, la unidad termina arriba también. ¿Sí? En el numerador. Profe, ¿Sí? yo no puedo ver ahí para apuntar lo que usted escribió. Que cuando hagan el despeje correspondiente les va a quedar 20 metros sobre segundo dividido 2,5, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Acá se simplifican las unidades y la unidad resultante va a ser segundo. 20 dividido 2,5, 8. Le va a tardar un tiempo de 8 segundos al automóvil que suceda todo esto. ¿Sí? Es de reemplazar los datos que tienen ahí acá y hacen el despeje correspondiente, que es matemática. ¿Sí? Vamos a continuar. La consigna C, que es volver a realizar todos los cálculos, ¿sí? O mejor dicho, les pide la distancia que hubiera recorrido hasta detenerse si la velocidad fuera 36 metros por segundo. Eso les va a quedar de tarea, ¿sí? Porque el planteo va a ser parecido, simplemente van a tener otras condiciones iniciales, ¿sí? Esta pregunta C. ¿Sí?
Bueno, profe. La velocidad inicial en este caso va a ser 36, tienen que pasar a metros por segundo, y se supone, ¿sí?, o se deduce, que la aceleración, ¿sí?, con la cual va la fuerza externa que va a estar generando una aceleración de menos 2,5 va a ser la misma, ¿sí? Así que ese dato ya no lo tienen que calcular. Solo tienen que ver qué distancia va a recorrer si en vez de ser 72 kilómetros por hora es 36. ¿Sí? Eso les va a quedar de tarea. Y en los mismos 8 Pero da segundos. negativo, profe. 8,1 me dio. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En qué les da Profe, 8,1? No, no, me dio 8. teórico de este. ¿El teórico de este pasó en el grupo o puede pasar? El teórico lo da el profesor Weber. No pero hay... siempre sí, voy a pedir la Seba, creo que él pasaba el teórico de Weber. Pero no hay un PDF con teoría de dinámica. Así que por eso tienen que ustedes asistir a las clases del profesor Weber también. Y yo creo que él pasaba las fotos de la pizarra. Voy a preguntarle a Seba, que él era el que hacía eso. ¿Sí? Yo no lo tengo. El profesor Fasecki hizo una introducción al inicio, de ahí vean el video después, ¿sí? Que hay una introducción a lo que es dinámica. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, ¿sí?, parecido a este, que es el ejercicio número 13. Antes, alguien me había dicho que le daba 8,1. ¿Qué le daba 8,1? No, profe, me equivoqué. Bueno. ¿En esto, en el tiempo? ¿Te dio 8? Sí, me dio 8. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más? Antes de pasar a otra pregunta. ¿Alguna consulta? ¿Nadie? Profe. No, No, profe. profe. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 13 entonces. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, es parecido. Estos ejercicios son parecidos, así que les repito nuevamente, tienen que leer, interpretar, plantearse un esquema, entender qué es lo que está pasando en la situación para recién plantear las fórmulas, ¿sí? La parte matemática son, ya saben, ecuaciones, multiplicar, sumar, dividir. Y lo importante es entender qué está pasando, ¿sí?, en el enunciado del ejercicio. Así que lean, y ahora ustedes me van a decir qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Es parecido o no es parecido al ejercicio que estábamos haciendo? Sí es. Sí, profe. El 13. No, ahí me confundo. Bueno. ¿Podemos cambiar al 11 primero? Ahí me pasé. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, sí, Bueno. el 11. ¿Quién lee el ejercicio para empezar? Ahí leo. calcular el peso de un cuerpo sabiendo que una fuerza F de 120 kilogramos lo desplaza 50 metros en 50 segundos.
Bueno, ¿qué entiendes de la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo harías un esquema con esos datos que te da el problema 11? Van a tener un cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que esta fuerza, qué es lo que hace esta fuerza F? Yo tengo Desplaza ese algo cuerpo. acá. Lo voy a poner en movimiento, ¿sí? Por eso les dice, lo desplaza 50 metros, ¿sí? Si el objeto está acá, ¿sí? O acá, y yo le aplico una fuerza, lo va a desplazar 50 metros, ¿sí? Inicialmente está acá. Ahí vamos a hacer coincidir con lo que voy a dibujar. Yo aplico una fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a poner en Desplaza. movimiento, Desplaza, ¿cierto? sí. Dice 50 metros en 50 segundos, ¿cierto? Entonces, si el Sí. objeto está ahí, va a terminar acá, ¿sí? ¿Qué distancia hay de acá a acá? 50 metros. Eso tienen que ir completando, ¿sí? A esto le tienen que dedicar unos minutos cuando hacen un ejercicio, ¿sí? No solamente tratar de ir a la resolución, ¿sí? Ver qué está pasando. Entonces, yo tengo este objeto. Se va a desplazar 50 metros. ¿Por arte de magia o por qué se va a desplazar este objeto? Por la aplicación Aplica de una fuerza. Una fuerza, ¿cierto? Una fuerza F de ¿cuánto? De 120 kilogramos, creo que era. Sí, 120. Kilogramos fuerza. Está. ¿Qué más? ¿En cuánto tiempo pasa esto? En 50 segundos. En 50 segundos, ¿sí? Ahí es siempre los datos con la variable correspondiente. Acá T de tiempo, ¿sí? Esto, 50 metros, ¿qué es? Aceleración, velocidad, Posición. posición en el eje X, ¿cierto? X. 120 kilogramos fuerza, F de fuerza, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir. Lo que me piden calcular, a ver, el peso, ¿sí? Si me están pidiendo el peso del cuerpo indirectamente, no lo voy a dibujar porque en el anterior ya dibujé, es el peso, aparece la normal, pero ¿qué me están preguntando del cuerpo? ¿Qué variable? La masa. La La masa. masa, muy bien. La masa del cuerpo, ¿sí? De acá a acá, ¿la masa va a cambiar? ¿No? No, no va a cambiar la Es el posición. mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, la masa que tengo acá va a ser la misma acá y es lo que tengo que hallar. Es mi incógnita, yo no conozco. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por cinemática o empiezo por la segunda ley de Newton? ¿Por la segunda ley puede ser? Primero vamos a necesitar ya la aceleración. La aceleración. Ah. No, ¿está bien que la persona que respondió quién fue? ¿Mailén? No, Patricia. 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 Yo quiero que participen, no importa si se equivocan. Lo importante es que participen, así se dan cuenta para cuando estén haciendo solas, ¿sí? O solo. Cuando estén estudiando solos se van a correr. No, no empiezo por acá, ¿por qué? Porque yo voy a tener 3 variables en esta fórmula, ¿sí? F conozco. La masa, ¿conozco? No. La aceleración, ¿es conocido? No tampoco. Tampoco. Entonces, ahí me doy cuenta que por acá no puedo empezar, porque voy a tener 2 incógnitas en una sola ecuación, ¿sí? Van a estar pasando acá para allá para acá, y no van a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, no empiezo por la segunda ley de Newton. Nuevamente empiezo por lo de cinemática, ¿sí? Y ahora, como ustedes son
como ustedes son unos excelentes alumnos y ya hicieron toda su guía de cinemática, quiero que vayan buscando con estas variables que tenemos, ¿sí? Que es tiempo, ¿sí? De 50 segundos, posición o X, 50 metros. ¿Y qué otro dato? Porque yo necesito tener 3, ¿cierto? Los 150 kilogramos La- de... La fuerza. No, Ah, también. la gravedad es en el eje Y. Yo no La estoy fuerza. trabajando en el eje Y. La fuerza no entra en cinemática. Velocidad inicial, velocidad final. Velocidad. ¿Cuál de los dos puedo saber? ¿O cuál de los dos me da Velocidad final. La inicial. la inicial? ¿Cuánto sería la inicial? 0. 0. 0, ¿sí? Porque, bueno, cuando abran el archivo, no lo voy a compartir, si es para que se vea acá, dice que lo desplaza 50 metros en 50 segundos, ¿sí? O sea que el objeto acá estaba en reposo, ¿sí? Lo que les dije hace rato, un cuerpo, o lo que es la inercia, ¿sí? Un cuerpo que está en reposo, va a seguir en reposo hasta que alguna fuerza viene e interactúa con él, ¿cierto? Sí. ¿O esto se puede mover solo? No. No, entonces, el No. cuerpo está en reposo, velocidad inicial 0, una fuerza interactúa con él durante 50 segundos, ¿sí? O estamos tomando un tramo de 50 segundos, que le va a generar este desplazamiento. Entonces ahí está el otro dato que necesito, velocidad inicial 0, ¿sí? Esto, si ustedes no interpretan bien el enunciado de 2 líneas, van a decir, qué difícil este ejercicio. Y es interpretar que el objeto está partiendo del reposo, ¿sí? Por eso, lean bien, interpreten.